Dios te bendiga, Dios te guarde, amado amigo y hermano, en esta poderosa y preciosa hora del Señor. Que la paz de Dios sea contigo y con todo el ambiente que te rodea. Damos gracias a Dios por otro día más de vida, por su amor y su misericordia, por todo lo que Dios ha hecho, hace y continuará haciendo en nuestra vida, siempre se lo permitamos, llevando siempre nuestra mente cautiva a la obediencia en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque es mejor agradar a Dios antes que a los hombres, porque si agradásemos a los hombres, no seríamos siervos de Jesucristo. Amén. Y damos gracias a Dios por todo lo que Dios, esta oportunidad que Dios nos da de poder levantarnos, de poder ir a trabajar. Buen provecho para los que están desayunando, nueva fuerza para los que están comenzando en este precioso día. La paz del Altísimo sea siempre en su vida. Ponga su mirada en el blanco, en Jesucristo, nuestro Salvador. Este es el desayuno espiritual, el que muchas veces se convierte en almuerzo, pero no deja de ser la poderosa palabra de Dios. Hoy vamos a estar hablando bajo el tema la necesidad de una iglesia en el espíritu. La necesidad de una iglesia en el espíritu. Y vamos a hablar de la iglesia de Éfeso. Y dice así la palabra de Dios. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Este se encuentra en Apocalipsis capítulo 2. Escribe el ángel a la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas a su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Padre Santo, Dios de poder, Dios de gloria, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra va a ser predicada. Permítenos, Dios mío, a través de la unción y la revelación de tu Espíritu, traer esta palabra, Señor amado. Guíanos por camino de verdad y de justicia, que ninguna palabra corrompida salga de mis labios, sino la que sea necesaria para la edificación de todos aquellos que nos están viendo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que toda mente cautiva, que toda ceguera espiritual, que toda escama en los ojos sean caídas, Dios mío, en este momento por el poder de tu palabra, y para que tu nombre sea siempre exaltado y glorificado, Dios de gloria y de poder, en el nombre poderoso de Jesús. Una vez habló Dios, 2 veces he oído esto, que de Dios es el poder. La necesidad de una iglesia espiritual. Y podemos traer la iglesia de Éfeso. Cuando el ángel le dice a la iglesia de Éfeso: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. No está hablando de cualquier iglesia. No está hablando de cualquiera que diga llamarse iglesia. Está hablando de una iglesia en el espíritu. Una iglesia con discernimiento de espíritu. Una iglesia que tiene manifestados los dones del Espíritu Santo de Dios. Que es la que necesitamos. Que es la iglesia verdadera, original. Porque las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. La iglesia de Jesucristo tiene que estar revestida del poder de Dios y tener los dones manifiestos dentro de la iglesia. Los dones no son solamente para el altar. Los dones es para la iglesia en sí. Para los que están en el altar, para los que no están en el altar, para los diáconos, para los líderes de la iglesia. Los dones son repartidos para aquel que quiera los dones. Pero hay que buscarlo en el Espíritu. Y una iglesia que es guiada por el Espíritu,
una iglesia que es aconsejada por el Espíritu, una iglesia que es enseñada por el Espíritu, una iglesia donde el dominio de todas las cosas que se hacen en la iglesia, todas, no algunas, todas las cosas que se hacen en la iglesia, en la grey, para el cuerpo de Cristo, deben de ser guiadas por el Espíritu, no por los deseos humanos, no por los deseos humanitarios, no por los deseos de la carne, no porque yo quiero, no porque yo digo, no, es porque el Espíritu, que es el que domina en la iglesia. Y cuando todas estas cosas se hacen en el orden del Espíritu, se enseña una verdad en el Espíritu, se doctrina en el Espíritu, porque el Espíritu es el que nos guía a verdad y justicia. Si no hay doctrina en el Espíritu, y esa es la obra de la carne, hay corrupción en la iglesia. Se rompe un lazo, se rompe una empatadura en la iglesia con el Espíritu cuando se comienzan a hacer las cosas porque nosotros queremos hacerlas y no porque el Espíritu dice. Y el Espíritu de Dios no se contradice ni aún contradice su palabra. Entonces, una iglesia guiada por el Espíritu es una iglesia que no soporta a los malos porque los discierne. Y dice aquí, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Una iglesia en el Espíritu es lo que necesitamos, es lo que se necesita hoy en día, es la iglesia verdadera, no una iglesia ecumenista, no una iglesia hereje. Y eso vamos a explicarlo ahora más a menudo. Aún hay una parte en la palabra de Dios que habla acerca del pastor o del pastorado. Y dice en Hebreos, capítulo 13, verso 7. Escuche bien lo que dice esta palabra. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y dice, escuche bien importante, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Vamos por ahí. Escuche bien. Cuando la palabra dice considerad, te está diciendo examina, estudia y juzga. Examina, estudia y juzga. Hebreos capítulo 13, verso 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. ¿De qué pastores está hablando aquí? De los pastores que predicaron y hablaron la verdad del evangelio. De los pastores que fueron guiados por el Espíritu. De los pastores que se mantuvieron firmes en el Espíritu. Y te está diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. O sea, considerad te está diciendo examina, estudia y juzga. Entonces, cuando habla el resultado de su conducta, la conducta significa comportamiento, proceso, hábito, costumbre, su manera de ser. Porque cuando no son guiados por el Espíritu, te traen la palabra, pero la palabra no concuerda con quienes son, con quienes dicen ser. Te trae la enseñanza a través de las Escrituras, pero las Escrituras y la enseñanza que te traen no concuerda con lo que ellos son, con su conducta. Por eso hay muchos que dicen, yo soy de sana doctrina y no viven la santidad de Dios. Y viven la santidad, la parte que ellos quieren vivir, porque no son guiados por el Espíritu. Entonces nos toca a nosotros como iglesia de Jesucristo. Nos toca a nosotros como iglesia de Jesucristo examinarlo todo, estudiarlo y juzgarlo. Los que andan en el Espíritu,
Porque si el altar se corrompe, usted no puede corromperse. Porque usted anda siguiendo a Cristo, usted anda en el Espíritu. Pero cuando andamos nosotros siguiendo al hombre y andamos bajo las obras de la carne, cuando el hombre diga brinca, tú vas a brincar. Cuando el hombre diga corre, tú vas a correr. Para donde el hombre te mueva, tú te vas a mover. Entonces nos volvemos, lo que dice la Biblia, hojas arrastradas por el viento. Seremos como las olas del mar, que vamos de aquí para allá y de allá para acá. Solamente puede acceder una persona a ser manipulada de tal manera cuando no tienen una relación por el Espíritu. Por eso la Biblia te está mandando aquí a que consideres cuál haya sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. O sea, te está queriendo decir con este verso bíblico del capítulo 13 de Hebreos y el capítulo 8 donde dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre y por todos los siglos. O sea, que no hay sombra de variación. En otras palabras, te está diciendo que en la conducta de aquel que te pastorea, la cual tú tienes que examinar, estudiar y juzgar, no puede haber sombra de variación. No podemos decir que somos conservadores y dejar pasar cosas en la iglesia que no tienen que ver con la doctrina y que son herejías, que están haciendo daño porque están poniendo en tela de juicio lo que tú dices ser. Por eso la Biblia dice, hablando en Efesios, que esta iglesia de Efesios, que estaba en el Espíritu, no soportaban a los que son malos y habían probado a los que decían ser apóstoles de Jesucristo y no lo son. Y los hallaron falsos. Y dice que esta iglesia sufría. ¿Sufría qué? Y hasta tenían paciencia. Y has trabajado arduamente por amor al Señor y no has desmayado. Entonces, esta iglesia sufría. ¿Qué sufría esta iglesia? Sufría por el evangelio, sufría por la sana doctrina, sufría por ser una iglesia en el Espíritu. Cuando estamos viendo que la iglesia está siendo llevada por una doctrina errónea y todo el mundo en la iglesia se une para cubrir las faltas de aquel que está trayendo una doctrina errónea, podemos deducir que esta iglesia no tiene ningún tipo de visión espiritual, que no tiene ningún tipo de comunión con Dios y que esta iglesia solamente está siguiendo al hombre. O que esta iglesia anda en los mismos pensamientos. Por eso hay gente que se hacen seguidores de los hombres y hay otros que son seguidores de Cristo. Y estos son los que andan en el Espíritu, conforme al Espíritu de Dios. Porque para eso estamos aquí, para ser guiados por su Espíritu, hermano. ¿Qué acontece? Que cuando tú examinas, que cuando tú estudias, que cuando tú juzgas la conducta del que te pastorea, lo que te enseña el que te pastorea, lo que no te enseña el que te pastorea, tú deduces que estas cosas están haciéndole daño a la grey y te están haciendo daño a ti mismo. Entonces usted que es guiado por el Espíritu, que nos revela aún lo que está oculto, que nos revela aún las herejías. Mire, mi hermano, una persona que anda dirigiendo una grey y hace ecumenismo y trae enseñanzas misteriosas y engañosas, raras. Usted debe de escudriñar esto en el Espíritu. Usted debe de tener una relación en el Espíritu para usted no ser empujado a este tipo de herejía
y a este tipo de conducta que no provienen de Dios. Entonces, dice aquí en Hebreo, seguimos en Hebreo capítulo 13. Dice, Jesús es el mismo hoy, ayer, hoy y por los siglos. Jesús no cambia. Así que el pastor que te enseña la palabra de Dios y que su conducta es el resultado de lo que enseña y anda según lo que enseña, no cambia. No varía con los tiempos, con los años. No cambia su pensamiento. Su pensamiento sigue siendo el mismo desde que se convirtió al Evangelio de Jesucristo hasta el día de hoy. Nada puede cambiar. Cuando usted escucha a algún ministro, alguna persona que llamándose pastora, evangelista, apóstol, lo que usted quiera, los puestos, los cargos que usted quiera, y ha cambiado el evangelio y resulta que en un momento a otro ellos sienten la voz de Dios decir, así no es este otro el evangelio, no es ese que tú estabas predicando. Hay que tener cuidado. Ahí nos toca a nosotros escudriñar. Ahí nos toca saber nosotros en qué nivel espiritual nosotros nos encontramos. Nosotros no somos cristianos camaleones. Cristianos que cuando están en una iglesia liberal son liberal, que cuando están en una iglesia santidad son santidad, que cuando están en una iglesia libre de tibia son tibios. No, nosotros somos personas de una sola identidad y eso es lo que le turba al enemigo. Que tú todavía te mantengas porque sabes que andas guiado por el Espíritu. Porque el que anda guiado por el Espíritu no cambia. Porque Dios sigue siendo el mismo. Entonces en el verso 9 de Hebreo capítulo 13, verso 9, dice la poderosa palabra de Dios, escucha bien. No os dejéis mover de doctrinas diversas y engañadas y extrañas, porque buena es afirmar el corazón en la gracia y no en los alimentos que no aprovechan a los que se han ocupado de ellos. Está diciendo, no se dejen engañar de doctrinas diversas y engañadoras. Doctrinas diversas y extrañas. Entonces, cuando usted busca la definición de diversa, son doctrinas diferentes, distintas. Cuando habla de algo extraño, es algo raro y misterioso. Entonces, de ahí nace lo que es el hereje o lo que es la herejía. Y ahí vamos a leer un poco acerca de lo que es la herejía. Ahora, el tema es la necesidad de una iglesia en el espíritu. La herejía es obra de la carne. Lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 5, verso 20. La herejía es obra de la carne. Hablando de las obras de la carne, que es lo que habla Gálatas capítulo 5, verso 20. Y ahí en ellas encontramos la herejía. Una herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse del Señor. Vuelvo y repito, la herejía consiste en una falsa enseñanza, la cual desvirtúa la verdadera revelación bíblica. En otras palabras, la verdadera revelación en el Espíritu. Por eso el tema de hoy es la necesidad de una iglesia en el Espíritu. Porque por ahí, cuando no hay espiritualidad o cuando se trae una doctrina rara, unos acontecimientos raros que no tienen fundamento bíblico, cuando no se le da la gloria a Dios, cuando la carnalidad sobreabunda y la falsa doctrina y la herejía se mete dentro de la iglesia, el que no está en el Espíritu pasa a ser parte de esta herejía, pasa a apoyar
este tipo de hereje. Por eso hay muchos seguidores de hombres y seguidores de Cristo. Seguidores de la mentira y seguidores de la verdad. Seguidores de lo que le conviene y enemigos de la justicia, de la verdad y de la santidad de Dios. Una herejía se considera una falsa enseñanza, la cual desvirtúa el verdadero revelación bíblica y trae consigo una influencia nociva para el creyente, haciéndolo correr el riesgo de alejarse de Dios. El término herejía se usa para enseñar una desviación doctrinal o una enseñanza errónea que contradice aquellas verdades cristianas escritas en la palabra de Dios y guiadas por el Espíritu, que son vitales para la iglesia y para la enseñanza a través de la Biblia. Dice aquí, desde Génesis, el enemigo siempre ha tratado de que el ser humano ignore o renuncie a estas verdades bíblicas y busque sus propios conceptos para vivir de acuerdo con ellos. En otras palabras, en la carne, alejados de Dios y de la realidad de la inclusión. La realidad de la inclusión de la herejía en la iglesia de Jesucristo fue prevista por el apóstol Pedro, quien advirtió a la iglesia. Y dice segunda de Pedro capítulo 2 verso 1. Pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales introducirán o encubiertamente introducirán herejías destructivas o destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. El apóstol Pedro hace énfasis en el peligro de la herejía, en el peligro de una falsa enseñanza, en el peligro de una enseñanza misteriosa, en el peligro de una enseñanza rara, en el peligro de una enseñanza diferente, distinta, que viene de boca de ¿quién? De aquellos que se han desligado al Espíritu. Por eso estamos hablando bajo el tema, una iglesia, la necesidad de una iglesia en el Espíritu. ¿Qué sucede? Que cuando comienzan estas herejías y comienzan estos grupos de herejes, necesitan una unión, necesitan unir fuerza, porque están peleando contra lo espiritual. Y la Biblia dice que el reino de las tinieblas no está dividido. Y que nosotros como iglesia no podemos estar divididos, pero debemos de andar en el Espíritu, porque es lo único que une a la iglesia de Jesucristo. Lo espiritual y el fundamento doctrinal por el Espíritu. ¿Qué pasa? Que terminan haciendo estos herejes ecumenismo. Entonces, ¿qué significa ecumenismo? Tendencia a un movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias. Esta unión no es en el espíritu ni en la doctrina. Escuche bien, que usted que se deja empujar, usted que se deja, como dice un refrán en Puerto Rico, meter los pies en la boca. El ecumenismo es un movimiento que intenta restaurar la unidad de la iglesia. No importar de qué denominaciones son, ellos dicen que quieren unir la iglesia, pero son herejes, traen otra doctrina, han corrompido el evangelio, están trayendo cosas raras.
Entonces, para verse que son de Dios, pues entonces ellos están buscando supuestamente la paz con todo, porque eso es lo que ellos dicen. Estamos buscando la paz con todo, porque tenemos que ser la paz con todo. Pero la paz con todo no significa alianza, porque la iglesia de Jesucristo todo lo escudriña, porque la iglesia de Éfeso dice que veía a los malos y los identificaba y probaba a aquellos que lo que decían hacer apóstoles de Jesucristo y no lo eran. Entonces la iglesia de Éfeso, el Dios no le está diciendo a la iglesia de Éfeso que ellos están haciendo mal con lo que están haciendo o que ellos no tienen paz con todo, sino que ellos andaban en el espíritu, estaban bien lo que estaban haciendo. Entonces nosotros escudriñar lo que nos enseñan, examinarlo, estudiarlo y juzgarlo, no significa que nosotros no tenemos paz. Lo que pasa es que los que se han ido en la herejía y los que han terminado en el ecumenismo están buscando ver que aquellos que tienen la verdad y aquellos que andan en el espíritu están erróneos. Acuérdense que esto es una batalla entre lo malo y lo bueno. Los que están en la herejía, los que hacen el ecumenismo, son los que le están diciendo, oye, lo malo bueno y lo bueno malo. Ese texto y ese tema lo tocamos hace unos días atrás. Entonces el ecumenismo es un movimiento que intenta unir todas las iglesias, no importa la doctrina, no importa si es en espíritu o en la carne, y supuestamente para un bien y un propósito que ni ellos mismos lo tienen. Porque si usted enseña la verdad de Jesucristo, o si usted enseña una mentira, entonces quiere traer las almas a los pies de Cristo para que después la iglesia, con su enseñanza herégica, los eche por un risco la salvación de esas ovejas, pues entonces eso no concuerda y nunca va a concordar con lo que es el espíritu. Tesalonicense dice, escuche bien, un ejemplo de esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4, dice, porque vendrán tiempos, era bien, sobre los herejes y sobre los ecumenistas, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros. Ecumenismo. Se amontonarán, se aglomerarán falsos maestros. Ecumenismo, herejía. Herejes. Falsos maestros. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y se amontonarán falsos maestros conforme a sus propias concupiscencias, la carne, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, versos 1 y 3 dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar los que han tenido revelación en el Espíritu. Ni os alarméis, ni por espíritus, ahí este espíritu está hablando de un espíritu engañador, ni por palabras, la gente que tiene mucha palabrería y mucho estudio, ni por cartas como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, está cerca el día del Señor. Y eso es una de las señales, el engaño. Mateo capítulo 24, con esto terminamos, versos 23 y 24, dice, entonces, si algunos dicen, mirad, aquí está el Cristo, y allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios. Escucha bien, grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Habrán señales y prodigios para engañar aún a los escogidos.
Por eso en los últimos tiempos vendrán algunos diciendo, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre hice esto, en tu nombre hice aquello. Y el mismo Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Quiénes son esos? Los herejes, los ecumenistas, los ecuménicos, los que no tienen al Espíritu de Dios, andan con el espíritu de engaño, los que engañan al pueblo. Y usted como pueblo de Jesucristo está siendo arrastrados. Por eso dice la Biblia que el que justifica al impío y le quita los derechos al justo, ambos son abominación ante la presencia de Dios. Cuando usted ataca a un hermano, una hermana en la iglesia, que andan en la verdad, que andan en el espíritu, que les predican y les enseñan la verdad, por irse a la defensa de estos líderes que han corrompido el evangelio, que sabiendo hacer lo bueno no lo hacen, que son impíos, y usted se va a favor de ellos porque usted pasa a ser otro impío más, y los defiende y les quita el derecho a los que lo tienen, que son los justos. Dice la palabra de Dios que usted es abominación ante los ojos de Dios. Cuando usted trata de justificar lo injustificable, usted pasa a ser abominación ante los ojos de Dios. Usted no anda en el Espíritu. Usted no tiene ninguna relación con Dios. Usted no es guiado por el Espíritu de Dios. Por eso necesitamos el tema, la necesidad de una iglesia en el Espíritu. La iglesia de Éfeso, el Señor le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia y que no puedes soportar a los malos. Pero hay gente que lo soporta porque hay gente que enseñan el humanismo. Todo el mundo puede fallar. Mañana alguien te puede faltar el respeto. Pasado alguien te puede faltar el respeto. Yo mismo te puedo faltar el respeto porque somos humanos, porque somos humanos, porque somos humanos. Pero la iglesia, ¿cuándo va a vencer en el Espíritu? Pero la iglesia, ¿cuándo va a operar en el Espíritu? No estamos hablando de fruto. El que alguien te insulte, el que alguien te diga algo malo, es un fruto del Espíritu. El que alguien no se arrepienta genuinamente y te pida un perdón ficticio y siga la misma actitud, es un fruto en el Espíritu. El que alguien, hermano, mire, cuando usted está en el Espíritu, usted defiende este evangelio con capa y espada y contiende ardentemente por la fe. Y por cuanto la verdad está en usted, los herejes son los primeros que le van a hacer la guerra. Son los primeros que lo van a criticar, son los primeros que le van a decir fariseo, son los primeros que le van a decir verdugo. Cuando tú escuchas la palabra decir que los que están viviendo la sana doctrina y la santidad por dentro y por fuera y los que quieren agradar a Dios en todo son unos verdugos, es porque los verdugos verdaderamente son ellos que no aman al pueblo y no le dicen la verdad del evangelio. Y no le enseñan la verdad de la doctrina y están enseñando algunas cosas raras que ni aún en la Biblia aparecen y ellos mismos saben que lo que están enseñando no es cierto porque están viendo que no hay apoyo en lo que dicen porque es algo que es una herejía. Entonces, por eso aquellos cristianos que andan en el Espíritu buscando la verdadera relación con Dios y agradar a Dios en todo, se convierten para ellos en la piedra dentro de sus zapatos. Entonces esta iglesia, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y han probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Y los han hallado mentirosos. Y los han hallado mentirosos. Y han sufrido. ¿Sufrido qué? La sana doctrina, la enseñanza. Y han tenido paciencia. Y han trabajado arduamente por amor a mi nombre, a Cristo. Y no han desmayado. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quieren, que tú desmayes. Pero aquí tenemos que escudriñar aún el que nos pastorea. Aún el que nos evangeliza. Tenemos que escudriñarlo todo. Tenemos que ver, amén, y considerar cuál haya sido el resultado de su conducta para entonces
seguir su fe, para entonces seguir su doctrina. Así que, amado hermano, hoy es el día de levantarnos. Hoy es el día de no ser temeroso. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. Hoy es el día de confrontar estos herejes, estos ecumenistas que le están haciendo daño al pueblo de Jesucristo, que ellos mismos conscientemente saben que le están haciendo daño a los hijos de Dios, a los pequeños de Dios. Y la Biblia dice, ahí de aquel que le haga daño a uno de mis pequeños, mejor le sería que se pusiera una piedra de molino en el cuello y se lanzase a lo profundo del mar. Necesidad de una iglesia en el espíritu. Los que no anden en el espíritu van a ser engañados y llevados de aquí para allá como las olas del mar. Los que no andan en el espíritu van a buscar agradar a los hombres más que a Dios. Y pasan a dejar de ser siervos de Jesucristo. Porque el que agradase a los hombres más que a Dios no sería siervo de Jesucristo. El que encubre, el que sale a justificar al impío, al que hizo lo malo, y a condenar y a sacarle los derechos al justo, ambos son abominación ante los ojos de Jehová. La necesidad de una iglesia en el espíritu. Dios te bendiga. Amén.